la vean. Hernán, ¿puedo Dime. dejar al tiro un aviso por si me escapo de repente? Ya pues. Mira, como está Yesenia, que es del laboratorio del día jueves, Ajá. y ella muy amablemente me mandó un correo manifestando que había tenido problemas, que no había recibido la invitación, Uh-huh, si es que ella me ayudaría en el uh-huh, transcurso de la mañana, del día, de preguntarle a sus compañeros, uh-huh, sobre todo a los del laboratorio del jueves, si efectivamente no les llegó la invitación. Si fuese así, podríamos recalendarizar un día de laboratorio y se los hago a ese grupo. uh-huh. Si no, pues digamos, para los alumnos interesados, yo tendría problema de hacer ese laboratorio y en su defecto, si no, subiría la clase grabada del laboratorio el día lunes. Pero si Ajá. Yesenia me puede ayudar con eso, yo estoy dispuesta, si es que hubo problemas de comunicación con el link y todo eso, de hacer el laboratorio igual para el grupo el día jueves. Entonces, como ella me mandó un mail, esperaría si es que ella puede contactarse con sus compañeros por WhatsApp, qué sé yo, y me avise. Eso era mi aviso, Ya pues. ¿ya? Pero igual Súper. hay una solución alternativa que es subir la clase del laboratorio el día lunes, que estuvo bastante completa. O sea, Uh-huh, vimos prácticamente toda la guía uno uh-huh. apoyándolos para que lo hicieran, así que si no, yo les puedo subir esa clase. ¿Ya? Ya Gracias, pues. Jessica. Sí, Eso, muchas gracias. Y Senia está diciendo que ella va a preguntarles. Ya pues. gracias. Yo también, antes de empezar entonces, el último aviso que les vamos a subir también un calendario y un aclaratorio de finalmente cuáles van a ser las evaluaciones sumativas o con calificación. Era lo que habíamos hecho justo la semana pasada, antes, mientras estuvimos sin clase, y que obviamente puede tener alguna modificación, pero finalmente eso era lo que íbamos a proponer, por lo menos para que los tengan en términos de cuáles son las evaluaciones, porque en el programa dice más o menos, pero no dice específicamente, y obviamente teníamos más cosas pensadas cuando iba a ser realmente presencial, pero obviamente con esta, con esta nueva modalidad sacamos algunas cosas, modificamos y la idea es que ustedes lo sepan lo antes posible y también sabiéndolo nos podrán decir si les parece bien, si tienen algún problema o si quieren más información sobre eso. Bueno, entonces, Yesenia y Gabriela, con ustedes entonces voy a compartir esta idea. Claro, en eso mismo, solo por decir, nosotros teníamos pensado hacer 4 pruebas, una por módulo, y finalmente ahora hemos decidido que es mejor hacer 2 pruebas solamente, porque cada vez se nos han ido cortando también los tiempos, y como finalmente también hay cierta conexión entre los temas, ecología y evolución, que son los primeros módulos, tienen cierta conexión, y biología celular y herencia o genética también tienen su conexión. La propuesta es hacer solamente 2 pruebas y que tengan un valor específico de porcentaje, y el resto que sean estas otras actividades que hemos hecho, que son los laboratorios, el análisis de los artículos y el foro, ¿ya? Pero eso se lo voy a subir ahora después de la clase o durante el día, y eso principalmente, ¿ya? Y bueno, entonces mi intención es que me cuenten en una primera, en una, en una primera parte qué saben de la diversidad de mamíferos, de la región en que están, y bueno, acá yo obviamente lo había preparado pensando que íbamos a tener, pero bueno, ustedes me pueden dar también diferentes especies. Y si quieren, se pueden apoyar justamente en ese documento que hay uno que dice, creo que Cofre, Vilina y Espotorno, que escribimos un artículo sobre, un capítulo, un libro sobre diversidad de mamíferos terrestres. Pero primero me gustaría saber qué conocen ustedes en su región. Me lo pueden decir, ahora que somos poquitos, lo pueden decir eh, por audio o si quieren por el chat. Y yo lo voy anotando acá, ¿ven? ¿Qué especies de mamíferos conocen?
¿qué saben de la diversidad de mamíferos? Que justamente será el número, la riqueza de mamíferos, las relaciones de abundancia en que están. ¿Qué mamíferos conocen? Fabián, mira. Hola Fabián, buenos días. Gracias por conectarte. Estábamos comenzando, recién estábamos empezando a grabar y estaba preguntándoles aquí a tus compañeras si pueden darme el nombre de alguna especie de mamífero de la región, de la zona acá donde pueden estar viviendo. O si quiere Gabriela me puede dar uno de allá del norte, si se acuerda de allá del norte. No hay problema. Y cuando ustedes me lo digan, yo lo voy a anotar aquí. Voy a tratar de que se vea lo más posible. Y vamos viendo entre todos cuál es su nivel taxonómico mayor, si es que no lo saben. ¿Ya? Pero, como les decía a Gabriela y Yesenia, yo subí algunos documentos al aula que si... por ahí se había pedido admisión otro compañero. Fabián, ahí está. Algún mamífero silvestre, no perros, ni gatos, ni caballos, ni vacas, ni cabras, sino que un mamífero silvestre, alguna especie de mamífero silvestre. Muy bien, Gabriela, la vizcacha, excelente respuesta. La vizcacha, y podemos ponerle aquí especie, vizcacha. Vizcacha. Ahora, zona geográfica, en general, la vizcacha, la Gabriela, ¿dónde la ha visto? ¿La vio en la playa? ¿Dónde está la vizcacha? ¿La vio en el desierto? ¿Dónde? Y Yesenia, voy pensando también, algún otro, Fabián, algún otro mamífero. La vizcacha, ¿qué otro más? Y podemos ver, dentro los mamíferos, esa categoría taxonómica es una clase. ¿Ya? El puma, excelente. No necesariamente que sea propio, que esté solo en la región, pero sí puma hay en la región, ¿ya? Que tú puedas ver o que puedas saber de que alguien vio en nuestra región. Está bien, de hecho están de moda los pumas ahora que bajan ¿cierto? Desde la cordillera a Santiago. El puma, muy bien. No nos faltaría uno de Fabián, si no, no podemos continuar. Vamos, Fabián. Ni el zorro pulpeo, mira qué bien. Excelente, ¿eh? Zorro pulpeo. Ah. Y yo les voy a poner aquí la quinta región, para que sepan que están aquí. Vizcacha hay en la quinta región. Por lo menos en la cordillera y capaz que en la cordillera de los Andes y capaz que en la cordillera de la costa, uno nunca sabe. ¿Ya? Falta solo el representante de Fabián. Conejo. Mira el conejo. El conejo. Conejo, pongamos el conejo. El conejo
es, si bien es una especie silvestre, es una especie introducida, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, para estudiar su evolución en nuestra región, en nuestra zona, basta con que nos lleguemos 500 años atrás nomás, porque antes de eso no existían. Con la llegada de los españoles, exactamente no sé cuándo llegó, pero no tiene más de unos 400, 500 años acá con nosotros, a diferencia de los otros. Muy bien, el chingue. El chingue, o una mofeta, o un zorrillo, ¿ya? Y este lo vamos a dejar así porque este es una especie introducida. Por lo tanto, tiene una historia evolutiva súper corta, por así decirlo, acá en nuestra zona, en nuestra región, en nuestra biota, ¿ya? Ya, pues yo creo que ahí estamos bien, ¿eh? Con eso estamos bien. Y en general, por ejemplo, el género, y no sé si tienen el artículo que leímos, o sea, que les pasé para que lo vieran. Estos son los géneros. Soroculpeo es, creo que ahora es Licalope. El conejo. No sé cuál es el conejo. El chingue es Conepatus. Conepatus chingue. Y bueno, los órdenes generalmente nos dicen o están asociados a una característica global de un grupo de especies, y que en este caso la vizcacha, por ejemplo, responde o pertenece a un grupo que son los roedores. ¿Ya? ¿Qué grupo pertenecerá el puma? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué orden será ese? La chingue, el conejo, ¿alguien más? El zorro. Ya. Bueno, lo que tenemos por aquí entonces es un roedor, como la vizcacha. ¿Qué es lo que será el puma? ¿Será del mismo orden, por ejemplo, que el zorro pulpeo, el conejo? Se me olvidó el género del conejo. Se me fue. Y el Conepatus. ¿Qué orden? Muy bien, Gabriela. Carnívora. Y tanto el puma como el zorro como el chingue son carnívoros, o del orden carnívora, ¿ya? Por lo tanto, y uno sabe que no son tan parecidos. Son carnívoros, son depredadores, tienen una cierta característica en su dentadura, ¿cierto? Pero no son iguales. Y esa diferencia está a nivel de familia, o se expresa a nivel de que están en familias separadas, ¿ya? Como el puma, que está dentro de los Felidae, como el zorro que está dentro de los Canidae, y como el chingue que está dentro de los Mustelidae, ¿ya? Y si bien eso ya lo vimos con el profe Atala, ¿cierto? Ustedes hicieron ahí una filogenia de Pokémones. Bueno, esto tiene que ver justamente con evolución, si es que uno hace esas relaciones, esas semejanzas y diferencias, si tienen una hipótesis o una propuesta evolutiva detrás, ¿ya? Y ahí tenemos separados los cánidos, los félidos de los mustelidos. Ya pues, eso en cuanto entonces a lo que ustedes conocen, seguramente conocen algunos más, y aquí yo les tengo una muestra, ahí no sé si los ven bien, de diferentes especies de mamíferos que uno puede encontrar acá en la zona, en la región, digamos, centro
centro-sur o centro-norte de Chile, ¿ya? Ahí tenemos varias especies. De hecho, tenemos una que dijeron ustedes, sorgulpeo, este que es un mustélido, aunque no es el chingue, es otro chingue. La chinchilla también podría haber sido, la chinchilla está un poquito más al norte, pero todavía está dentro de la zona, por ejemplo, está en la cuarta región, la chinchilla. Ahora, ninguno de estos es chinchilla, se parece a alguno, este por ejemplo se parece, puede ser, pero la chinchilla es un poquito más grande. Si ustedes se fijan, yo les estoy mostrando aquí, la mayoría de lo que les estoy mostrando aquí son, ¿qué son? El monito del monte, muy bien, que lo vimos con el profesor Francisco Forturbel. Roedores, Gabriela, muy bien, ¿cierto? Hay un marsupial Yesenia, que es este que estoy aquí marcando, que es alguien muy parecido al monito del monte, pero no el monito del monte, que es la yaca, ¿cierto? Creo que cuando estuvimos en la clase de Francisco, alguien mencionó a la yaca. Oh, sí, pues, no es yaca, sí, con Y o a veces con doble L, como quieran. Esta es la yaca y ahí yo tengo la suerte de que esa es mi rodilla. Yo en algún momento trabajé con micromamíferos, que se llama, que incluye a los roedores y a los marsupiales. Y ahí la tenemos con un piercing, pobrecita. Claro, y la mayoría de nuestra diversidad son ratones. Ojo con eso, ¿ya? Y en general, en el mundo de los mamíferos también son uno de los grupos más diversos, con más especies. Este, por ejemplo, es el único ratón que ustedes probablemente han visto, si es que han salido al Parque La Campana o al campo. Este es el único ratón diurno de todos los que se ven aquí. Ustedes se fijan, todos estos son más bien nocturnos, aunque uno a veces tiene la suerte de ver alguno de ellos. Yo he visto de esto en el día, que son los aurocomas, y también he visto de esto en el día, que son los cururos, ¿ya? Entonces, esta es parte de nuestra biodiversidad de mamíferos de nuestra región, porque, o de la región central. Guanacos pareciera extraño ponerlo, pero sí hay guanacos, al menos desde Illapel para arriba, que eso es recién el borde entre la quinta y la cuarta. En algún momento se han también visto de Petorca y la Ligua para arriba, eso creo que todavía es la quinta. Así que, bueno, esto es parte de nuestra biodiversidad. Ahora, una cosa interesante es que esta es parte de nuestra biodiversidad actual. Hoy en día uno puede ir a terreno y con suerte ve un zorrito, con más suerte ve no un chingue, sino que un quique, el que está ahí. Y si llega a trampas y las deja un par de noches, también podría atrapar alguno de estos ratoncitos, o incluso la yaca, que es un marsupial, ¿ya? Pero el viaje que queremos hacer o que quiero que hagamos hoy día es hacia el pasado, porque finalmente evolución, que es el módulo que tenemos que ver ahora, tiene que ver con cambios en el tiempo, ¿ya? Y entonces quiero que ahora hagamos un segundo, Matías, hagamos un segundo momento de pensar, de reflexión, y me digan ustedes, y se me corre un poco, alguna especie que ustedes crean o sepan que existió hace 30 millones de años, aquí mismo, cerca de nosotros, en la zona central, ¿ya? De mamífero. Así como me dijeron el puma, ¿cierto? Aquí tengo anotado, se nos acaba de unir Matías. Si Matías nos puede aportar con algún mamífero que se pueda ver en nuestra región, aquí tenemos eh, lo, que, lo que dijeron los compañeros antes: cacha, puma, zorro, conejo, chingue. Eh, si Matías nos puede aportar con algún otro, lo colocamos ahí, ¿ya? Puede pensarlo un rato Matías. Y ahora quiero hacerlos pensar en qué creen o qué conocen ustedes que existía hace 30 millones de años, ¿ya? Tómense un par de minutos, piénsenlo.
y lo escribimos, ¿ya? Gabriela dice, no sé el nombre, pero alguno que es parecido a un armadillo. Ya, pongamos aquí una especie parecido a un armadillo, pues. Similar a armadillo. ¿Y por qué es similar a un armadillo y no es igual? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la diferencia? Más grande, más chico. Ya, el dodo, pero el dodo es ave, así que estamos solo en mamíferos. Así que Matías podría ser el mamut. Ya, mamut. Muy bien. Mira, Gabriela dice que similar a un armadillo, pero más grande. Pero más grande. Muy bien. Ya, Yesenia tiene una propuesta por ahí. Y acá, la zona central. Zona central. Y lo mismo, ahora, ¿a qué orden pertenecería o pertenece esta especie que ustedes están proponiendo como una hipótesis finalmente que existía hace 30 millones de años? El mamut, ¿a qué orden pertenecerá el mamut? Si vimos recién que, por ejemplo, el zorro pertenece al orden de los carnívoros, el puma al de los carnívoros, la vizcacha al de los roedores. ¿A qué orden pertenecerá el mamut o pertenecería, ¿cierto? ¿A qué orden pertenecerá algo parecido a un armadillo? Cuéntenme si se ve, porque a lo mejor se ve muy, muy chico. Pero estas son sus especies. Son especies. Eh, ¿Estarán extintas estas o no? Pues si habían hace 30 millones de años. Gabriela está viendo la. Gabriela está viendo las láminas. No, muy bien, ya, qué bueno. Sabe mucho entonces Gabriela. A los cingulata. Ya. Aunque en rigor no es el orden. Muy bien. Excelente eso también, que me digan o que conversemos de dónde sacan el conocimiento que tienen, ¿cierto? Este armadillo, la zona central, pero a partir de museos. Museo. Museo. ¿Ya? Pongámosle singulata. Singulata. Ya. ¿Y el mamut? ¿De qué será el mamut? ¿De qué orden será? Si no saben el nombre. Probos, el mamut, no recuerdo cómo era. Muy bien, Matías. Probo. Proboscideo. ¿Ya? Porque tiene probóscide. ¿Ya? Eso. Muy bien, Matías. Probóscide. Ya, pues algo más. Pongamos unos dos más. Y así podemos avanzar. ¿Y qué habrá existido hace 32 millones de años? Cuando estábamos en el Oligoceno. A lo mejor existía lo mismo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Habrá existido algo de esto? ¿O esto todo es algo nuevo? ¿Se le ocurre que podría haber estado hace 30 millones de años de esto que está aquí? ¿Nada? ¿O algo? Cuéntenme. Chuta, perdón. Se me está usando el chat. ¿Algo de lo actual? ¿Habría algo de lo actual? Singulata, ya, el dodo, armadillo. Ya, similar al armadito. Quizás los roedores, dice Gabriela. Claro, quizás algún roedor. ¿Cuál, Gabriela? ¿Cuál roedor? La vizcacha que dijo alguien por ahí, ¿cierto? Que la tenemos acá. O alguno de estos chiquititos, que yo les puedo decir qué nombres son. La mayoría, yo creo que la gran parte, solo que han ido adaptándose al ambiente. Ya, Matías dice que la mayoría. Ya.
Y pongámosle entonces roedores en general. Ustedes dicen que habían roedores. Roedores. Entonces, estos son rodentia. ¿Le puse rodentia o no? Me equivoqué. Roedores, ya. Pongámosle rodentia. Como biólogo. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? La mayoría, yo creo que la gran parte, ya. Ya, pues alguno más justamente que a lo mejor hayan visto en un museo, en un documental, en una película. Eh, Nuestro conocimiento experiencial viene de diferentes fuentes, ¿no? Ya, dejémoslo aquí. Entonces, ¿ustedes creen que la diversidad de mamíferos de hace, o que existía hace 32 millones de años, está formada por roedores, diferentes especies, por mamuts y por alguna especie parecida a los armadillos, como los cingulata? Muy bien. Oye, y el Matías dice que los mamuts. ¿Y por qué no hay mamut ahora? Si habían hace 30 millones de años. ¿Por qué no hay mamut ahora? ¿Qué les pasó a esos mamuts? Los vendimos. ¿Qué les pasó a los mamuts? Piénsenlo. Se extinguieron, dice Yesenia. En realidad es obvia la pregunta. Pero lo que no es obvio es por qué. Se extinguieron. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Ya. Les voy a mostrar, por favor, estén por enfermedades, ¿cierto? Puede ser por una pandemia. Les voy a mostrar el paisaje de hace 32 millones de años, por favor, si están parados, por favor, siéntense, eh, porque esto es muy, muy impresionante. Les voy a mostrar el paisaje del Oligoceno, ¿ya? Por favor. Este es el paisaje del Oligoceno, de acuerdo a lo que han propuesto algunos paleontólogos, mastopaleontólogos. No sé si ven todo lo que hay ahí. ¿Qué ven ahí? Pero estas son una recreación de acuerdo a especies que se han encontrado en el registro fósil. Un oso, muy bien, Yesenia. Es algo parecido a un oso, ¿cierto? Muy parecido a un oso. Herbívoros, exacto. Algunos herbívoros. Excelente, Gabriel, una vizcacha, ¿cierto? Mira, acá está una vizcacha. Una vizcacha, o algo parecido a una vizcacha, ¿cierto? No sabemos si es la misma especie, pero tenemos algo parecido a una vizcacha. ¿Y vieron el marsupial que hay? ¿O no lo han visto? ¿No lo han visto? Búsquenlo. Hay un marsupial escondido. Y si ustedes lo miran, se parece bastante a la yaca. En la rama, sí, en el tronco, acá. Ah, ahí está, ven. Miren. Excelente. Ahí hay un marsupial. En la ramita, aquí en el tronquito, ¿ya? Este es un marsupial. Este es lo que conocemos, seguramente ustedes lo conocen porque son muy, muy conocidos. Esto es un pariente del perezoso, ¿cierto? Y también finalmente de los cingulata que ustedes proponían. Es un milodón, o algo, o una especie similar al milodón. ¿Conocen la cueva del milodón o han escuchado la cueva del milodón? Exacto, ¿ya? Este es un
un mamífero grande, grande, muy parecido al Mirodon. Sí, eran muy grandes, eran bastante grandes. Y estos que están aquí son cosas muy extrañas. Estos que están acá pertenecen a órdenes, fíjense, órdenes de mamíferos extintos que hoy en día en realidad no existen. ¿Sí? Esto parece un caballo, ¿cierto? Pero en realidad es un noto ungulado, no es un ungulado, sino que es otro grupo extinto totalmente que era propio de ese tiempo, ¿ya? Así que les presento el paisaje del Oligoceno en cuanto a mamíferos, ¿ya? Esto ha sido recreado a través del estudio de fósiles de la cordillera cercanas a las termas del Flaco, y eso es en la sexta región, o sea, finalmente muy cerca de aquí, quinta, metropolitana, sexta, estamos en la región, en la zona mediterránea central de Chile. Y lo que han encontrado ahí los paleontólogos son restos de especies parecidas a esto, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo qué hay en común de lo que vimos recién, de lo que vimos aquí, a lo que vimos acá? ¿Qué hay en común? Sí, bueno, porque son todos mamíferos, pero en términos de grupos, de especies de grupos, ¿cuáles encontramos que están en los dos tiempos? ¿Cuál hay acá? ¿Cuál hay acá? Bueno, acá también. Ahí, ahí y acá. ¿Cuáles hay en común? Grupos, ¿cierto? No necesariamente las mismas especies, porque la vizcacha y la yaca. Entonces hay en común algo parecido, ¿cierto? No es la yaca, pero tenemos eh, marsupiales y roedores. Y eso es muy interesante. Entonces, hay ciertos grupos, cierta diversidad, que son justamente eh, comunes, ¿ya? Roedores, algún tipo de roedor, algún tipo de marsupiales. Y muy bien, Gabriela, acá predominan herbívoros en el pasado. Hoy en día, bueno, también tenemos hartos herbívoros porque estos ratones son la mayoría herbívoros, pero su tamaño es bien diferente, ¿ya? Um, ah, entonces, eh, lo que hay en el aula, para Matías, que creo que llegó al final, en el aula entonces hay un trabajo que describe la diversidad de mamíferos de hoy en día. Hay unas láminas con mamíferos extintos que ahora sí tienen permiso para mirarlas. No, pueden mirarlas. O sea, hay 4 PDF con cada uno con 4 especies de mamíferos fósiles, porque hay registros fósiles de ellos. Y lo otro que hay también es una actividad que podemos hacerla dentro de las posibilidades que tengan ustedes, si no vamos a avanzar, pero lo interesante de esa actividad es que ustedes vean las láminas y a través del análisis de la lámina sean capaces de encontrar en qué época ha sido descrita esa especie, ¿ya? Y eso es como la actividad principal. Y para un poco hacerles más fácil esa búsqueda, aquí tengo una diapositiva eh, con el Cenozoico, ¿ya? En general, hay como las 3 eras como más conocidas, que son el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Y en general, los mamíferos, su era es la del Cenozoico, ¿ya?
El Mesozoico es principalmente la era de los dinosaurios, porque en el Mesozoico tenemos el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, y en general los mamíferos aparecen del Cretácico para adelante, pero aquí donde se diversifican, en el Cenozoico, ¿ya? ¿Y qué es lo que les preguntaba yo? Yo les preguntaba por el Oligoceno, hace unos 30 y tantos millones de años, y el Cenozoico va entre 65 millones de años atrás y la época actual, ¿ya? Y entonces, ustedes tienen ahí en su aula 4 fichas con 4 especies que se pueden ver así como esta, ¿ya? Entonces, según yo, es muy interesante poder conocer esta biodiversidad arcaica, antigua, ¿ya? Por ejemplo, este que algunas veces si ustedes vieron la era del hielo, eh, está descrito ahí dentro de los dibujos animados que salen en esa película una especie parecida a esta. O esta otra, como muy bien decía, creo que era Matías, o a lo mejor no fue Matías, debe haber sido, se me perdió, parece que se fue. Eh, Alguien dijo por ahí el mamut. Bueno, ahí tenemos, esta también es una especie que ha sido eh, encontrada fósil en Chile y que es un pariente de un mamut. No es un mamut, pero son muy parientes. Si ustedes se fijan ahí, dice orden Proboscideo, ¿ya? Ah, el Matías dijo el mamut, sí. En realidad, Matías, mamut no alcanzaron a dispersarse hasta acá abajo, existieron en el hemisferio norte, en Norteamérica, como Mani, de la era del hielo, y acá finalmente se dispersaron hacia acá y en los millones de años que pasaron, eh, eh, finalmente tuvimos especies de proboscidios más parecidos a un elefante actual, ¿ya? Y no tan peludo finalmente como son o eran los mamuts, sino que algo más parecido a lo que es un elefante actual, pero de acuerdo a sus características, digamos, óseas, dentales y otras, eh, son descritos como otras especies, no los elefantes mismos, ¿ya? Pero son del mismo orden, y eso es interesante. Son tan, tan parecidos que pueden catalogarse en el mismo orden, pero son diferentes y por lo tanto se ubican en diferentes especies, ¿ya? Entonces mi pregunta es si tienen acceso a las láminas y si tienen acceso a las láminas, yo les, yo les pediría que hiciéramos a lo mejor un ejercicio que fuera que busquen de las especies que están en las láminas, cuáles están en el Pleistoceno. Porque si ustedes tienen la lámina aquí, o bueno, esta otra, yo no veo porque yo tengo un piti, pero se supone que en... al final donde dice edad, dice en qué periodo, época estuvo o está su registro fósil. En este caso, en este Confotérido, proboscidio, dice Pleistoceno superior, ¿ya? Entonces, solo hagamos un ejercicio. Hay dos que parecen canguros, dice Gabriela. ¿Tienen relación con un marsupial que tenemos actualmente en el país o los que habitan en Australia? Claro, bueno, pero esos que parecen canguros no son marsupiales, ¿eh? Es muy extraño, pero sí, todos estos marsupiales que nosotros tenemos acá, justamente son originarios
de los mismos ancestros que dieron origen a los marsupiales de allá de Australia, ¿ya? Pero claro, nosotros tenemos algunos grupos que no hay allá y también allá hay algunos grupos que nosotros no tenemos, como, no sé, canguros, koala, wombat y otras cosas. Pero nosotros sí tenemos lo que se llaman zarigüeyas, ¿ya? Y que son esto como la yaca que les mostré, ¿ya? Y si alguno de ustedes, no me acuerdo exactamente, si alguno de ustedes vino o estuvo en la, no vino a mi casa, no, estuvo en la charla de Francisco Ponturbel, él nos contó de que el monito del monte es un fósil viviente y es un orden. El monito del monte está en un orden en el cual no hay ninguna otra especie, tan diferente, tan particular que se creó o, bueno, sí hay otros dromicios, pero es el único que existe vivo, ¿ya? Eh, en el orden Microbioteridae, donde está el monito del monte, solo hay registro de otras especies de ese orden, pero extintas, ¿ya? Y entonces, si ustedes, como Gabriela está mirando ahí las láminas, les pido que donde dice edad, por ejemplo acá en este otro, que también dice edad, y este también dice Pleistoceno tardío, y teniendo en cuenta esta laminita, que está en la actividad, hay, no sé si le puse taller o actividad mamíferos extintos en un Word. Eh, si nos damos unos 10 minutos para hacer esta actividad, traten de buscar en cada una de las láminas en qué época, ¿ya? Era, periodo, época, en qué época está cada una de las especies que está ahí descrita, ¿ya? Díganme si todos tienen acceso a todo este material que estoy hablando y si todos tienen acceso, de repente vale la pena que hagamos este ejercicio. Si no, a lo mejor hacemos una cosa más corta y yo les cuento más o menos eh, lo que había en cada una de esas épocas, ¿ya? Díganme un sí si es que tienen las láminas. Yo les pregunto, ¿tienen las láminas? Gabriela tiene las láminas, Yesenia tiene las láminas y tampoco Matías la está buscando. Eso es importante. Si tiene acceso y las puede bajar. Eh, y pucha, nadie más. Parece que había otro estudiante al comienzo, pero se fue. Lo perdimos en el camino. ¿Ya? Bueno, si Yesenia y Gabriela tienen las láminas y Matías la está buscando, démonos 10 minutos para que justamente, y cuéntenme si se entiende la instrucción, de que ustedes en cada lámina que vean hay mucha información, ¿eh? Además se las regalo, se las dejo ahí, porque esto yo lo saqué de un libro, que es bastante caro, pero bastante maravilloso, que es... Matías ya las tiene, excelente. Entonces, como les decía, estas láminas yo las saqué de un libro que se llama Los mamíferos fósiles de Chile. Si tienen alguna vez el dinero o la posibilidad de que alguien se los regale, cómprenlo porque es maravilloso y para un biólogo, ya sea profesor o licenciado, siempre es bonito tener un catálogo de lo que sea, de plantas, de mamíferos, de aves, de coleóptero, de lo que sea, y más encima si es un catálogo de las especies fósiles de Chile, de mamíferos. Acá dice si es nativo o no, y después vamos a hablar de lo que es ser nativo en este jerga. Ahí tenemos el tamaño en relación a un humano, y tenemos los lugares geográficos donde ha sido encontrado esta especie, su registro, y aquí tenemos su taxonomía, la localidad específica y la edad, ¿ya? Entonces, de esta especie, del orden Litopterna, que es un orden extinto, no existen los litopternos hoy en día.
Pero esta especie solo hay registro fósil de ella en el Pleistoceno tardío, ¿ya? Y de esta otra también, o de ahí parecido, ¿ya? Entonces miren, como justamente, no me acuerdo si era Gabriela o Yesenia, parece que era Gabriela que había visto unos que eran como canguritos. Mírenlos, pues, mírenlos todos los que tienen ahí, se van a encontrar con algunos bien interesantes. Seguramente ustedes no sabían que habían existido acá. Está un monito, el único mono chileno. Está creo que está también el diente de sable. Hay dos especies de armadillo, ¿cierto? Hay varias especies bueno, algunas conocidas en su aspecto, otras que son muy extrañas y muy desconocidas como esta misma. Así que yo les doy ahí unos 5 minutos más para que la idea es que puedan hacer simplemente escribir el nombre de la especie eh, o anotar en qué época está, en qué época está su registro. El dientes de sable, Matías. Exacto, no se extinguió hace mucho eh, y al parecer lo más probable es que nosotros lo extinguimos, ¿ya? Pero sí, yo ahí, después de que conversemos un poco más, yo les voy a mostrar ahí varias diapos donde les voy a dar ahí algunos datos interesantes de la mastofauna chilena extinta. Eh, pero por ahora me gustaría que ustedes los vean ahí, interactúen con ellos, se asombren de su forma, de su tamaño, y anoten simplemente dónde están o dónde fueron descritos sus restos fósiles, ¿ya? Y entonces después hacemos una puesta en común en 5 minutos más. A las 10:10 podemos entonces conversar. El QI pone que estaría en el Mioceno, más o menos, y ese sigue existiendo. Claro, es que son especies que en realidad esa que tú estás viendo ahí está extinta, pero es muy parecida a los cuy que hoy en día podemos encontrar en el altiplano. Pero no son solo de Chile, sino que se han encontrado en Chile, ¿ya? Entonces algunos de ellos se han encontrado en Chile, pero se han encontrado en el resto de Sudamérica. Y no estoy seguro si habrá alguno que solo se encuentre en Chile. Bueno, el mono ese que está viendo ahí, ese sí. Ese solo hay registro. No. Bueno, es que ahí me queda la duda, porque todos estos especímenes, o muchos de ellos, en realidad no todos, porque hacia el sur están en cualquier parte, hacia acá la zona central generalmente están muy, muy en la cordillera de los Andes. Entonces, muchos de estos restos, algunos de ellos también se han encontrado, por ejemplo, en Argentina, o en Bolivia. Eh, pero todos estos son especies que se han descrito que habitaron suelo chileno hace millones de años. Eh, Estoy pensando si era suelo chileno. En realidad, en ese tiempo era suelo argentino, ¿no? Porque Chile no existía. Chile está abajo, sumergido, y después emergió, ¿ya? Pero, pero han sido encontrados acá y muchos de ellos han sido encontrados en otros lados. De hecho, algunos de ellos están vivos hoy en día en otras regiones de América, ¿cierto? Como por ejemplo el oso que ustedes tienen ahí. Vean, si buscan en todas las láminas, que son 4, en una de ellas van a encontrar el oso de antifaz, que es una especie que hoy en día existe, pero en el trópico. Entonces, estas son especies fósiles de Chile en términos de que hace 10.000 años o 1 millón de años o 20 millones de años estaban aquí en esta zona o por lo menos en su borde y que hoy en día no están, ¿ya?
Y si se fijan dónde han sido encontrados, muchas de ellas han sido encontradas en el sur, en el extremo sur, en la Patagonia. ¿Ya? Entonces, por el chat, cada uno podría decirme más o menos dónde está, a lo mejor me podrían decir justamente por época, qué especie encuentran. Lo otro es que yo también lo hubiera hecho acá. A ver. No, a lo mejor lo puedo hacer una tablita chiquitita. En vez de tener estos, vamos a tener especies y nos vamos a poner ahí. Y aquí especie, orden, y aquí vamos a poner la época. ¿Ya? Y así lo ponemos. Holoceno, Pleistoceno, Holoceno, Pleistoceno, Plioceno, Mioceno, Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno y Paleoceno. Eoceno. Eoceno. Creo que no hay ninguno más antiguo que el Eoceno, en todo caso. Y ahí vamos a poner entonces el orden y la especie, de algunas por lo menos. Excelente, Gabriela dice, en el Pleistoceno está el puma, el tucutuco, el estegomastodont, el macroeukenia, el oso patagónico. Ese, exactamente. ¿Esos son todos? ¿Alguien más encuentra algún otro? En el Pleistoceno. Ya, muy bien. Faltan todavía. Pero ahí tenemos algunos, miren. Tenemos el puma. ¿En serio hay puma? En el Pleistoceno hay puma y tucutucu. Este no tenemos para que sea tan ahí. Puede ser ahí. De hecho, puede ser ahí. Ahí. Muy bien, entonces en el Pleistoceno tenemos puma, tucutuco, estegomastodonte, el macroeukenia, el oso patagónico. Por lo tanto, tenemos aquí orden carnívora. Carnívora. Probóscide. Tenemos carnívora también el oso. Tenemos rodentia. Del tucutucu. El macroeukenia es un ¿qué es lo que es el macroeukenia? Un liptoterno. Litopterno, ¿no? Claro, Litopterna, ese que estábamos viendo. Están aquí. Litopterna. Faltan. Gabriela nos está ahí ayudando con el Pleistoceno. Hay tigre diente de sable. Muy bien, Matías. Y hay megaterio. ¿En serio? ¿Tantas cosas hay? No me acordaba que habían tantas. Tigre diente de sable, rata sedosa,
fueguina, zorro gulpeo, milodón, megaterio. ¿Hay cualquier especie en el Pleistoceno? Eso sería todo, parece. Esos son todos. ¿En serio? Qué bueno, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Sí, miren, más o menos en Chile se han descrito más de 100 especies. Creo que son cerca de 150 especies fósiles. O sea que se ha encontrado registro fósil de ellos. Y quiere decir que hace más de 10.000 años, ¿ya? 10.000 años hacia atrás. Porque ustedes me podrían decir, oye, pero ¿por qué zorro culpeo si se nos está extinto? No, pues no está extinto, pero lo que quiere decir es que tenemos registro de que el zorro culpeo está al menos hace 12.000 años acá. Entonces, si uno quiere describir la biodiversidad del mamífero en el Pleistoceno, tenemos la certeza, por registro fósil, de que ya había zorro culpeo. Y de otras especies, no necesariamente tenemos esa certeza fósil, ¿ya? Lo mismo el puma, pues el puma también. Este tucutucu estoy seguro que es otra especie de tucutucu, pero es del mismo tipo. Ya, pues ya que estamos aquí trabajando con las láminas, lo último que les voy a pedir, que entretenido igual. Miren, aquí les voy a mostrar lo que nosotros hacíamos antes, cuando estábamos presencialmente, ¿ya? No se pongan tristes, pero nosotros hacíamos esto. No sé si ustedes pueden verlo ahí, pero yo les pasaba estas láminas porque las tengo así como en tarjetitas. Lo que hacíamos con los estudiantes, y lo hemos hecho con estudiantes de octavo básico, tercero medio, primero de universidad, y con profesores también, es hacer este ordenamiento. Si ustedes se fijan, ahí están los que ustedes ordenaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están, ¿no? Más o menos. Y después uno se puede dar cuenta que también en el Mioceno hay bastantes especies, en el Oligoceno también hay algunas, e incluso en el Eoceno, ¿ya? Entonces, si ustedes ordenaran o escribieran en qué época está todas las láminas que ustedes tienen acceso ahí, les daría este ordenamiento, ¿ya? Y ese es como un set que yo saqué al azar del libro, de donde saqué esta información que incluye más o menos como 150 especies. Yo saqué solo 20 y más o menos están distribuidas en las diferentes épocas. Pero nos da una idea de lo que es esta diversidad de mamíferos a través del tiempo. Y lo último que quería preguntarles, en términos de que ustedes puedan hacer ahí con esto lo vamos a ver en un minuto, ya que están ahí. ¿Va? ¿Y dónde está? Ah, se me perdió, parece. Pensé que estaba ahí. Qué raro. A ver. Está aquí, que soy Panfilo. Sí, lo último que les quiero pedir, y después entonces voy a hablar un poco ya para cerrar. ¿Cuál es el grupo que persiste más en el tiempo? ¿Cuál es el orden que ustedes encuentran al mirar las láminas que está en más épocas diferentes? ¿Ya? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué grupo está en más épocas? ¿Qué grupo está en más épocas? En términos de orden, ¿ya? Porque eso es como un grupo grande.
¿qué orden es el que está en más épocas? Si tenemos que, aquí están las diferentes épocas, ¿cuál es el grupo que está en más épocas? Y finalmente, díganme si encuentran alguno que solamente esté en el Pleistoceno, que solo esté en el Pleistoceno, ¿ya? Entonces, esta era la pregunta que andaba buscando yo. De acuerdo a la ubicación de cada una de las especies que ustedes pusieron solo la que está en el Pleistoceno, pero ahora les pregunto que busquen grupos, por ejemplo, los Leptopterna, por ejemplo, los proboscideos o los roedores. ¿Cuál de ellos está en más? Y ahí les puedo dejar ahí como para darle una ayuda, pero igual se ve poco. Claro, por orden porque por especie son muy poco, pero el orden a la cual pertenece la especie, por ejemplo, que yo diga, los marsupiales están en esta y en esta, o los carnívoros están en esta y en esta. Y cuando hagan ese ejercicio, vean finalmente cuál grupo es el que está en más épocas. Los carnívoros están principalmente en el Pleistoceno, ¿cierto? Por lo tanto, están solo en una época que es el Pleistoceno. Y los Leptopterna también, y algunos roedores. ¿Y hay algún grupo que esté en más de una, que esté en el Pleistoceno y en otra más, o que esté en el Mioceno y en el Oligoceno? ¿Hay algún grupo que esté en más de una época? Esa es la pregunta. Y de ahí ya voy a empezar a hablar. Ya, muy bien, Yesenia, muy bien. Yesenia dice que los Cenatra, por ejemplo, están en el Pleistoceno y en el Mioceno. ¿Es así? ¿Los Cenatra? Ah, claro, porque un Cenatra es uno de estos y también uno de estos, ¿cierto? Los Cenatra es un grupo muy amplio que incluye hoy en día, por ejemplo, a los quirquinchos, a los armadillos y a los perezosos. Y estos son más cercanos a los perezosos y estos a los armadillos. Pero sí, miren, acá en el Pleistoceno lo encontramos, en el Mioceno lo encontramos, y bueno, para acá ya no encontramos. Y por acá tenemos notungulados. En el Oligoceno tenemos notungulados, y creo que este también es un notungulado, ¿ya? Entonces, del Oligoceno al Mioceno. O sea que ese grupo vivió hace 32 millones de años, pero también hace 24 millones de años. O sea, por lo menos hay casi 10 millones de años de existencia del grupo, ¿ya? Y hay algunos grupos que solo están acá, como los carnívoros, que ustedes ven muchos carnívoros acá, pero de aquí para acá no hay ningún carnívoro, ¿ya? Y eso entonces voy a ir entonces terminando esta clase, contándole ya la historia completa, pero mi idea era que ustedes pudieran ir armando a través del análisis de estas láminas que yo les di y fueran armando un poco la historia, porque finalmente la evolución es historia. Les dejo esas preguntas ahí para que las hagan o las piensen. ¿Qué época es la más diversa en grupo de mamíferos? Como vimos, el Pleistoceno tenía 10 especies y en general tiene muchas especies. En general, se puede reconocer que hay como 4 tipos de fauna en la historia evolutiva de los mamíferos. Una proto-orofauna gonguánica, que como hablaba nuestro amigo Francisco Fonturbel, en algún momento teníamos solamente Gondwana, y era un gran supercontinente que reunía no solamente a Sudamérica, sino que también a Australia, a la Antártida y otros. Y que justamente desde ahí hay grupos que ya venían desde esa época, ¿ya? Así de añosos,
por ejemplo, los marsupiales. Los marsupiales son tan antiguos que los compartimos justamente con otros continentes porque hubo un momento en que todos esos continentes eran uno solo, ¿ya? Y eso es muy interesante. Y aquí tenemos algunos representantes de la proto-orofauna conguánica. Por ejemplo, este es un marsupial, por ejemplo, este, o ancestros de este, los Cenatra, ¿ya? Los insectívoros, que son el grupo más viejo de todos los mamíferos, de donde se habrían originado todos los mamíferos, y estos dos grupos, que son grupos de marsupiales, son grupos de marsupiales que hay acá en Sudamérica, ¿ya? Y también estos que son los Cenatra o los edentados, que son los parientes de los quirquinchos y los perezosos, ¿ya? Entonces, ese es un primer grupo que estaba hace muchos millones de años, y después viene un segundo grupo y ya aparecen por aquí cerca de entre los 60 y los 30 millones de años. Y aparecen grupos propios de Sudamérica, ya cuando empezó a separarse Sudamérica de estos otros continentes o de estas partes de continentes, incluso se fueron generando grupos propios, por así decirlo, grupos endémicos de Sudamérica aislada, ¿ya? Y bueno, obviamente existían todavía los anteriores, ¿ya? Los Prenolestios, los Cenatra y los Diez. Entonces como que se fueron sumando. Por supuesto que voy a compartir este PPT con todos los datos freak de mamíferos raros y con lo más importante que me interesa que les quede, que finalmente la evolución es cambio y que estos cambios de biodiversidad son producto de la evolución de ahí mismo, de especiación, pero también de otros importantes procesos. Aquí tenemos entonces en algún momento Sudamérica, por ahí por los 60 millones de años, se separa de la Antártida y de Australia, pero ya aquí tenemos, ya en este momento ya tenemos marsupiales que se originaron en ese otro supercontinente, y por lo tanto Sudamérica va a tener marsupiales, pero también va a tener cosas que van a empezar a evolucionar ahí mismo cuando Sudamérica está solita, está aislada, como estos raros notoungulados, ¿ven? Este es el que decía, parece Gabriela, ¿no? Que parecía, ¿cómo se llama? De canguro, a lo mejor. Sí. Entonces, estos son notoungulados, que son unas cosas tan raras que tienen unas pezuñas tan extrañas que no pueden ser catalogados como ungulados, y se llaman notoungulados. También por su dentadura es diferente, y ellos son propios de Sudamérica, se originan cuando ya Sudamérica está aislada, ¿ya? Y bueno, aquí tengo una diapo simplemente llena de cosas raras, pero para decirles que Sudamérica entonces estuvo aislado por cerca de 60 millones de años, entre 60 millones de años y 5 millones de años atrás, Sudamérica estuvo aislada, ¿ya? Y en ese tiempo, por ejemplo, solamente habían este tipo de pájaro gigante que era depredador, y había unos depredadores marsupiales, una especie de gato mustélido, pero que no son ni eso ni mustélidos, pero unos marsupiales depredadores, y no eran muchos. Entonces, había muchos herbívoros gigantes, grandes. Estamos hablando de estos tamaños, son rinocerontes, hipopótamos de hoy en día, ¿ya? Estamos hablando de que Sudamérica tuvo más de 30 especies que tenían más de 3 toneladas. Éramos una África, digamos, por 3, ¿ya? Y eso florecieron durante estos 50 más o menos, 50, 60 millones de años de aislamiento. Pero en algún momento, y parece que habían hartas plantas de qué comer. En algún momento, todavía no tenemos una hipótesis muy, muy clara, empiezan a llegar cosas de otros continentes, como los roedores. Los roedores se originaron en África, y en algún momento, por alguna forma, llegaron acá
hace menos de 30 millones de años, como les mostré yo en la primera diapo de este como paisaje del Oligoceno, ya habían roedores, pero esos roedores no se originaron acá, ¿ya? Y acá tenemos el cráneo, una réplica del cráneo de este Chilezeus, que es este primate chileno, y ahí lo tiene en la mano un amigo que fue el que lo encontró, ¿ya? Entonces, junto con los no tungulados raros, con los marsupiales que son de hace muchos millones de años, empiezan a llegar cabiomorfos, que son un tipo de roedor, quirópteros, primates, ¿ya? Esas cosas son, son migrantes, llegan desde otros continentes específicamente, o muchos de ellos desde África, llegan a Sudamérica. Los primates no se originaron acá, pero sí se originaron acá los no tungulados, sí se originaron acá los Senatra, eso sí, ¿ya? Y aquí tenemos entonces algunos de esos representantes que llegan o se encuentran en los últimos 20 millones de años, ¿ya? Y finalmente, lo que se llama neo-orofauna es los grupos que ustedes vieron que habían en el Pleistoceno, justamente llegan más o menos un poquito antes del Pleistoceno, o en el Pleistoceno mismo, ¿ya? Todos los carnívoros como felinos, cánidos, el resto de roedores chiquititos, los proboscidios, todos estos que están aquí en rojo, son especies que llegan, o grupos completos, que llegan hace menos de un par de millones de años. ¿Y por qué llegan ahí? Ahí. Llegan porque hace más o menos 5 millones de años que nosotros nos unimos por este istmo a Norteamérica, ¿ya? Entre 60 millones de años atrás y los últimos 5 millones de años atrás, Sudamérica estaba sola, estaba aislada. Y en los últimos 5 millones de años emerge este pedazo de tierra intermedio y nos une con Norteamérica. Y ahí empezó lo que se llama el gran intercambio faunístico, o GADI, Great Animal Interchange. Y ahí quedó la escoba. Ahí quedó la escoba porque entonces empezaron a llegar todos los que están a este lado, son los que llegan hacia Sudamérica desde Norteamérica, y todos los que están a este lado son los que de Sudamérica suben hasta Norteamérica. Entonces, si ustedes pueden ver más o menos bien ahí, no sé si si lo ven bien, pero los proboscidios, los carnívoros, los mustélidos, ¿se ve bien? Ah, se ve muy pequeño. Claro. Pero, pucha, no sé cómo, cuando yo lo pongo en presentación tampoco se ve muy bien para ustedes, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es que allá en Norteamérica era donde está el Homo sapiens, que había llegado hace como algunos miles de años nomás. Y claro, en los últimos 15.000 años, justamente en finales del Pleistoceno, se vienen para acá y se sabe, o una de las hipótesis más aceptadas hoy en día, es que esta especie tan particular fue una de las que principalmente extinguió a todos estos mamíferos, mega mamíferos herbívoros que vivían en Sudamérica, ¿ya? Obviamente no fueron solo ellos, también el tigre diente de sable y todos los demás, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos una representación de esta especie que ya venía con su amigo fiel, que era el lobo perro, convirtiéndose en perro, que por lo menos están juntos estos dos especies hace por lo menos 15.000 años, entre 15.000 y 30.000 años. Y justamente este era un buen bocadillo para los dientes de sable, para los osos, que en esa época había un oso que era como de 3 metros gigante, e incluso para los leopardos, pero él también era una especie depredadora para todos estos grandes herbívoros, algunos propios de Sudamérica, ¿cierto? Estos dos, por ejemplo, y otros que venían de Norteamérica, como ahí sí realmente los ungulados y los proboscideos,
¿ya? Entonces, finalmente, esta como gran migración, finalmente, es como el último eslabón, la última parte de los procesos que nos llevan a explicar qué es lo que vemos hoy en día en nuestra fauna de mamíferos. Si nos volvemos acá a la primera diapo, donde yo les muestro más o menos lo que hay, ahora ustedes, por ejemplo, pueden decirme que saben que el guanaco, por ejemplo, y el zorro están aquí hace menos de 1 millón de años, probablemente unos miles de años nomás, en el último intercambio y que llegaron de Norteamérica. Pero ustedes saben que los marsupiales están aquí hace 30 o 50 millones de años, porque ya estaban en Gondwana. ¿Se fijan la diferencia? Obviamente no la misma especie, pero el grupo. Todos estos roedores más o menos llegaron también, los roedores chiquititos también llegaron en el último intercambio, los roedores más grandes como la vizcacha y estos otros pueden que hayan llegado antes, hace unos 20 millones de años, ¿ya? Entonces, es muy interesante el que uno pueda conocer esa historia. Y, por ejemplo, aquí tengo entonces un resumen final, la composición actual de la fauna chilena. Son más de un 60% de grupos que vinieron o llegaron en los últimos 2 millones de años desde Norteamérica. Otro grupo de estos migrantes intermedios que llegaron, no sabemos cómo, hace unos 20 millones de años, seguramente dicen por ahí la hipótesis por viajando en balsa, en pedazos de tierra, en alguna cosa, los roedores cabiomorfos, los murciélagos y eso, y muy poquito de nuestra fauna de mamíferos de hoy en día son absolutamente antiguos, desde más allá de los 50 millones de años, o cerca de los 50 millones de años. O sea, los marsupiales de todas maneras de antes de que nos aisláramos, por lo tanto antes de 60 millones de años, y los cenatras por ahí, poquito después, ¿ya? Entonces, es muy interesante saber el origen. Yo obviamente les comento esto para introducir a la evolución, para hacer la mezcla o la conexión con la ecología, pero uno podría hacer esto con cualquier grupo, con los coleópteros, con la planta con flor, con cualquier grupo, y obviamente yo no sé esa historia evolutiva de todos los grupos. Si se acuerdan, Francisco nos contó, por ejemplo, de los notofagus, los robles, todos los tipos de robles también son como estos marsupiales y cenatra, son también gondwánicos, tienen por lo tanto más de 50 o 60 millones de años aquí en esta tierra, ¿ya? Para terminar entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pero yo ya ahora quiero terminar en términos de lo que hemos visto y en términos de lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver en este módulo va a ser la teoría evolutiva, pero de forma muy somera también, muy por, digamos, en lo esencial, porque obviamente después van a tener un curso completo de evolución. Pero por lo menos tener la idea de que la teoría de la evolución tiene dos como partes. Una es la teoría de la descendencia con modificación, que es darse cuenta de que venimos de algún ancestro muy parecido a nosotros. Y por otra parte es la parte o el componente de selección natural, que es un poco el mecanismo por el cual esto que parece que viniéramos todos de un ancestro, pero finalmente no somos iguales a nuestro ancestro. Y esa diferencia con nuestro ancestro, muchas veces o en la mayoría de las veces, puede darse por adaptaciones al medio ambiente o alguna presión selectiva, y eso es a través de selección natural, ¿ya? Entonces, de hecho, justamente aquí les tenía unas últimas
unas últimas preguntas, pero esas las pueden ahí retomar. Si ustedes son tan poquitos, yo les pediría que hicieran esa actividad que está ahí en el aula, y si me la mandan yo se la reviso en términos de, justamente me gustaría que ustedes de alguna forma hicieran algo parecido a lo que hicieron con Cristian, de hacer una especie de filogenia en la cual en una ramita más terminal podría estar el Cedipus pichi, que es uno de los armadillos actuales que viven en nuestro territorio en Chile. ¿Y cómo creen ustedes que puede haber o se ha originado de estos ancestros? ¿Ya? Puede ser una filogenia o puede ser simplemente un relato. ¿De cuál de estos cree usted que se origina? ¿De qué ancestro? ¿Más parecido? ¿Menos parecido? Pueden tomar estos o pueden tomar los que habían ahí en las láminas, pero me gustaría que ustedes hicieran un relato de cómo pasa eso. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Si pueden escribirme en el chat para terminar, me gustaría que respondieran esta pregunta. ¿Cuál es la relación entonces entre la diversidad y la evolución? Si hubieran estado, pucha, muchos más, la idea es que si esta pregunta la responden más o menos bien, más o menos a lo esperado, quiere decir que la clase fue lo suficientemente buena como para que hicieran esta conexión, ¿ya? Entonces, si me pueden responder en el chat, ¿cuál es la relación, cuál es la conexión entre la diversidad de mamíferos, en este caso, y la evolución de esos mamíferos, o el proceso de evolución que tiene que ver con la diversidad, ¿ya? Y hay algunas conclusiones que son más que nada en términos de, específicamente de los grupos que vimos, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna consulta, pregunta, sugerencia, crítica, alabanza. Pero me gustaría que si se pudieran despedir respondiendo esa pregunta en el chat. Yo quedaría contento porque justamente me serviría para saber si quedó más o menos claro, y si no quedó tan claro, se va a reflejar en esa respuesta y así puedo volver cuando me toque de nuevo hacer clase, ¿ya? Matías quedó con, oh, Gabriela dice qué horror, pero así es la vida, pues. Así es la evolución y así es la ecología. Obviamente hay cosas que han pasado en interacciones de especies. El problema es que nosotros, claro, que ejercemos una presión muy grande sobre el resto de las especies, como muy asimétrico. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado. No necesariamente o solo por nosotros, ¿ya? Hay grandes procesos de extinción. Lo que pasa es que el último gran proceso de extinción, o el penúltimo, porque ahora también estamos sufriendo uno, el penúltimo, también estuvo asociado a nosotros. Entonces, de las 6 extinciones masivas, ya como que parece que somos responsables de las 2 últimas, entonces un poco mucho. Pero las anteriores fueron por otros temas naturales. ¿Ya? ¿Dudas? Por favor, contestar por aquí la última pregunta. Y nos vamos. Esta que está aquí. Yo les voy a subir entonces esta presentación que tiene harto dato. La idea es que la idea no es que se aprendan de memoria esos datos son o tienen sentido cuando uno es un experto o le gustan los mamíferos, pero lo importante es la idea del cambio, ¿sí?
Muchas gracias, Yesenia. O sea, la diversidad va cambiando y se va adaptando. ¿Mm? Finalmente, la diversidad que hoy en día existe de mamíferos tiene una historia. Eso, eso es lo que yo traté de reflejarles y bueno, a lo mejor lo hice muy rápido o a lo mejor lo hice bien. Importante que va a quedar ahí el PPT para que ustedes conozcan todo lo que, lo que es la historia de los mamíferos terrestres chilenos, que es la que yo manejo algo más también, la de los aves, algunos grupos coleópteros, pero nada más, así que obviamente está en ustedes que a lo mejor sean expertos después como biólogos, licenciados o como profes, si les gusta, en algún grupo y pueden ahí ustedes mismos hacer esa historia evolutiva. Ya, Matías dice que la diversidad se crea con la evolución. Ya, buena, buena propuesta. De una especie pueden surgir otras, ¿cierto? Dos distintas. Bueno, y algunas también permanecen bastante similar, ¿cierto? Hemos visto que algunos grupos se mantenían por millones de años, otros grupos llegaban nuevos y algunos se parecen pero no son iguales. Como Gabriela en algún momento decía que había unos que se parecían a los armadillos, pero no eran los armadillos. Eso es súper bien. Gabriela se observa y se da cuenta que tiene similitudes, pero también se da cuenta que tiene diferencias. Entonces, eso es la primera parte de la teoría de la evolución. Nos dice que venimos de un ancestro común, que mantenemos ciertos rasgos, y eso es lo que nos hace parientes de ellos, estos ancestros, pero también, como dice Matías muy bien, van surgiendo nuevas especies, ¿ya? Pero es a partir de otras preexistentes y porque venimos de esas, nos parecemos, pero divergimos en algunas características. Falta Gabriela y nada más, que dé su súper respuesta. Oh, ya se fue la Gabriela. Se nos fue la Gabriela. Ya pues, quedamos en eso. Yo le agradezco que se hayan conectado y pucha, ojalá que los chiquillos que no están puedan ver el PPT. Si ven esta grabación, entonces también sepan que hay otro material que está ahí, por el que se pueden hacer las actividades que hicimos acá y que si pueden o quieren, pueden rellenar esa actividad de mamíferos, ese taller o esa actividad en Word y me la mandan si es que quieren. ¿Ya? Ya pues, eh, eso sería por ahora.